Buenos días a todos ustedes, a los compañeros de la mesa y desde luego a los muchachos, ¿no?, que en realidad me conmueven en muchos sentidos, y desde luego también un agradecimiento, ya sé cómo piensa el profesor Carlos David, pero qué bueno, ¿no?, que se hagan este tipo de encuentros, de coloquios, etcétera, y creo yo que finalmente lo veremos cuando termine pues mi exposición, cómo es también una estrategia muy importante en esta cuestión del cambio. Mi ponencia trata, y es desde mi punto de vista, como que se ha descuidado un tanto, y por eso trata precisamente de averiguar, pues, ¿no?, de formarse, de tener un marco teórico que nos sirva para poder entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, lo que nos decía la doctora, una gran cantidad, ¿no?, de conocimiento, ¿no?, y es más, ahora yo lo veo, está clasificado por número, por estados, etcétera, por tipos de movimientos sociales, protestas, etcétera, y vamos, es una descripción que es lo que está sucediendo. Ayer, por ejemplo, ¿no?, en la marcha, ¿no?, estuvimos por ahí algunos que llovió, que después nos enteramos que golpearon a un muchacho, a varios, ¿no?, etcétera, que llegaron hasta Televisa, y lo que nos informa el profesor Carlos David, pero yo sí soy definitivamente partidario de que en el horizonte histórico, desde el siglo XVI por lo menos, lo que predomina es el capitalismo en distintas fases, ¿no?, desde el mercantilismo hasta el neoliberalismo, ¿no? Le podemos llamar moderno, pero sigue siendo capitalista, es sinónimo de. Podemos llamar, ¿verdad?, que hay una gran cantidad de colectivos, podemos decir, ¿verdad?, que hay una gran cantidad, diversidad enorme, ¿no?, de grupos que se sienten y que están verdaderamente agraviados y que están luchando precisamente por esto, ¿no? Pero desde mi punto de vista y desde muchos teóricos contemporáneos, inclusive muy cercanos a nosotros en tiempo, pues en realidad es clase social, ¿no? No podemos llamarla de otra manera. Lo que sucede es que siento yo que tenemos así como una visión muy acartonada, economicista, etapista del marxismo, así de la Segunda Internacional y del marxismo soviético, y entonces, bueno, no entendemos toda esa riqueza extraordinaria de Marx y muchos teóricos posteriores. Voy a permitirme leer, así como introducción que he hecho, la ponencia que tengo, y ojalá que, bueno, pues esto despierte también en ustedes, ¿no?, y en todos nosotros alguna acción, ¿no? Y recordando un poquito a Marx, ¿no?, en la tesis 11, ¿no?, sobre Feuerbach, lo que han hecho todos los filósofos hasta nuestros días ha sido interpretar la filosofía. De lo que se trata de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. La lucha de clases en las reformas estructurales emprendidas por el Estado mexicano. Las reformas estructurales realizadas por el actual Estado mexicano han provocado, entre otras cosas, una mayor visibilidad de la lucha de clases en nuestro país. La lucha de clases es una constante en todas las sociedades clasistas, es decir, es un acontecimiento de larga duración, es un hecho histórico que ha ido adoptando múltiples formas. Aquí radica su carácter histórico en los cambios y en las modalidades que se van generando de manera dialéctica y compleja, de acuerdo a la evolución de las clases sociales, es decir, el desarrollo de la clase propietaria va produciendo a su vez el desarrollo de la lucha de clases no propietarias, y al mismo tiempo esta clase no propietaria, mediante su lucha, va generando en la clase dominante nuevas formas de represión, lo que a su vez va generando nuevas formas de lucha. Como decía el profesor Carlos, ¿no?, de que ahora, ¿no?, por ejemplo, se emplean estas formas, ¿no?, de lucha, etcétera. Eso es realmente una constante. Para entender de manera más clara la lucha de clases, baso gran parte del análisis en el trabajo que han realizado Carlos Marx, Federico Engels, Edward Palmer Thompson, Emanuel Wallerstein y Antonio Gramsci. La obra de ellos es fruto de muchos años de investigación sistemática, de consulta de numerosas fuentes y de análisis inteligentes. Por tales razones son esenciales para el análisis del tema que nos ocupa. Para empezar, es muy importante comprender que la clase social no es una cosa, es, como afirma Thompson, un hecho histórico, o sea, que se va transformando con una velocidad variable de acuerdo al mismo desarrollo histórico y a su vez incide en el mismo. Por clase, dice Thompson, entiende un fenómeno histórico unificador de un cierto número de acontecimientos dispares y aparentemente desconectados, tanto por las respectivas condiciones materiales de existencia y experiencia como por su conciencia. Continúa Thompson, me interesa hacer hincapié en que se trata de un fenómeno histórico. Personalmente no veo la clase como una estructura y menos aún como una categoría.
sino como algo que acontece de hecho y puede demostrarse que en efecto ha acontecido en las relaciones humanas. Una categoría, jóvenes, eso lo saben muy bien, es una abstracción de la realidad. Y lo que es más importante, la noción de clase lleva consigo la noción de relación histórica. La malla analítica sociológica más fina no puede darnos una muestra pura de clase. La relación tiene que encarnarse en nombres reales y en un contexto real. Además, no podemos coger dos clases distintas, cada una de ellas con una existencia independiente, y ponerlas forzadamente dentro de un marco de relaciones mutuas. La clase aparece cuando algunos hombres, como resultado de experiencias comunes, heredadas o compartidas, sienten y articulan la identidad de sus intereses entre ellos y contra otros hombres cuyos intereses son diferentes y corrientemente opuestos a los suyos. La conciencia de clase es la manera como se traducen esas experiencias a términos culturales, encarnándose en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. A diferencia de la experiencia, la conciencia de clase no aparece como algo determinado. Podemos ver en efecto una cierta lógica en las respuestas de grupos de similar cultura que sufren experiencias similares, pero lo único que podemos predecir sobre el particular es que la conciencia de clase surge siempre en toda sociedad clasista en diferentes formas, pero jamás exactamente de la misma manera. Efectivamente, muchas personas piensan que la conciencia de clase se manifiesta únicamente en la acción superconsciente, directa y visible. Sin embargo, repito lo que ya leímos en Thompson, la conciencia de clase es la manera como se traducen estas experiencias a términos culturales, encarnándose en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Como podemos ver, la conciencia de clase está presente en múltiples formas y se expresa de 1000 maneras. Eso es lo que hay que entender. De verdad, en una canción, en un chiste, en la esencia de festividades populares, en el sindicalismo, en películas, en libros, en maneras de hablar, en la música y desde luego en el enfrentamiento directo con las fuerzas del poder, ejército, policías y grupos de choque. Pero ahí está presente la lucha de clase, está presente una conciencia también de clase. Las clases sociales como hecho histórico cambian constantemente y desde luego sus formas de lucha. Parte esencial del pensamiento marxista es el carácter histórico de los acontecimientos humanos, es decir, el constante y permanente cambio, la revolución. No existen verdades absolutas. Engels es muy claro al respecto, escribió, citándolo: en Hegel, la verdad que debía conocer la filosofía no era ya una colección de tesis dogmáticas fijas que, una vez encontradas, solo haya que aprenderse de memoria. Ahora la verdad residía en el proceso mismo de conocer. En la larga trayectoria histórica de la ciencia, sin llegar jamás al descubrimiento de una llamada verdad absoluta, la historia, al igual que el conocimiento, no pueden encontrar jamás su remate definitivo en un estado ideal perfecto de la humanidad. Una sociedad perfecta, un estado perfecto, son cosas que solo pueden existir en la imaginación. Eso es de Engels. Y yo creo que eso va en contra de todo lo que muchas veces les han dicho, ¿no? Ese determinismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Marxista, ese economicismo, ¿no? Absurdo, ¿no? Ese pensar, como decía el profesor, ¿no? Que las consignas de hace 40 años con la hoz y el martillo pues ya no conmueven a los chavos, claro que ya no los conmueven, pero sigue estando ahí presente la lucha de clases, y la forma en la que se va a manifestar son de múltiples maneras. De nuevo reitera esta postura. Marx, en una carta que le envía a un señor que se llamaba Nekov en 1846, refiriéndose a Proudhon, dice: no ha visto Proudhon que las categorías económicas no son más que abstracciones de estas relaciones reales y que únicamente son verdades mientras esas relaciones subsisten. Por consiguiente, incurre en el error de los economistas burgueses que ven en esas categorías económicas leyes eternas y no leyes históricas, que lo son únicamente para cierto desarrollo histórico. La gente que piense que Marx afirmaría que el proletariado hoy en día es la vanguardia revolucionaria está muy equivocada. No lo ha leído o no ha entendido a Marx, definitivamente. Todavía hoy opera la sempiterna tentación de suponer que la clase es una cosa. No fue este el significado dado por Marx en sus obras históricas, aunque este error dice escritos marxistas, entre comillas, de fecha muy posterior. El marxismo vulgar y simple
El que ha imperado en la mayoría de los estudiosos que han leído, en el mejor de los casos, unos cuantos párrafos de la extensa obra marxista, supone que la clase trabajadora tiene una existencia real, susceptible de ser definida casi matemáticamente. Cuantos hombres están en una determinada relación respecto a los medios de producción, de manera mecánica, ahistórica, es posible entonces deducir la conciencia de clase que ésta debería tener, pero que raras veces tiene. Si la clase en cuestión tuviera una apropiada conciencia de su posición particular y de sus intereses reales, existe una superestructura cultural a través de la cual este reconocimiento se manifiesta de modo ineficiente. Estos retrasos culturales, estas distorsiones, constituyen un elemento molesto y pernicioso, hasta el punto que es fácil pasar de aquellos a cualquier teoría de sustitución. Un partido, ¿no?, es el que tiene a lo mejor la verdad, una secta o incluso un teórico que revelan la conciencia de clase, no como es en realidad, sino como debería ser, pero eso no es la realidad. Marx estudió con profundidad la sociedad en que vivió, la sociedad industrial inglesa de mediados del siglo XIX. De tal manera afirmaba que el proletariado era la clase revolucionaria de esa sociedad y en ese particular momento, porque, cito a Marx, habiendo surgido sobre la base de la gran industria, aspira a despojar a la producción de su carácter capitalista, que la burguesía quiere perpetuar. Pero el manifiesto añade, el manifiesto del Partido Comunista, que las capas medias se vuelven revolucionarias cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado. Replicando a La Salle, Marx nos dice que estas capas medias, campesinos y artesanos, son igualmente revolucionarios. Pero un error similar se comete diariamente al otro lado de la división ideológica, nos diría Thompson. En una de sus formas rechaza pura y simplemente su existencia, no existen las clases sociales. En efecto, como nación bruta de clase atribuida a Marx está expuesta a ser refutada sin dificultad, se pasa a suponer que toda noción de clase es una construcción teórica peyorativa en contra de toda evidencia. Se niega que la clase existe en absoluto. Según otra presentación del error en cuestión y por una curiosa inversión, es posible pasar de una visión dinámica de clase a una visión estática. La clase obrera existe y puede ser definida incluso con una cierta presión, en tanto que componente de la estructura social. La conciencia de clase, dirían estos teóricos burgueses, desde luego, en cambio es rechazada tajantemente, que la ven como un engendro inventado por intelectuales desplazados, puesto que todo aquello que estorba la armoniosa coexistencia de grupos que realizan o cumplen diferentes roles sociales y que por lo tanto retrasa el desarrollo económico, merece ser desaprobado como un injustificado sistema de desorden. Si tenemos presente que una clase es una relación, un sistema de relaciones en suma y no una cosa, tendremos que rechazar esta manera de pensar, ¿no? Reaccionar. Lo anterior nos obliga, como estudios de la historia, a percatarnos cuál es el sector. Esto es muy importante, esto sí es, digamos, una cuestión progresista, ¿no? Nosotros como estudiosos, ¿no?, como historiadores, como sociólogos, como economistas, como antropólogos, etcétera, a percatarnos cuál es el sector, es lo que tenemos que estudiar, de la clase marginada, que por sus condiciones objetivas de existencia es en determinado momento el más revolucionario. A mediados del siglo XIX, como ya mencionamos, en Inglaterra representó este papel el proletariado, lo mismo que en otros países muy industrializados, Alemania, Francia, Estados Unidos. La lucha del proletariado en estos países consiguió mejorar sus condiciones de vida y trabajo, reducción de la jornada laboral, aumento de salarios, prohibición de trabajo infantil, pensiones, atención médica, una legislación laboral que garantizaba estos derechos, de tal manera que el proletariado industrial, al mejorar notablemente su situación, después de más de 100 años de lucha, es un sector de la clase no propietaria muy mediatizado, y por lo tanto, ver en este proletariado la punta de lanza de la resistencia popular sería muy torpe. Sería quedarnos con un marxismo muy acartonado. En cambio, buscar qué sectores del pueblo representan este papel, entender sus diversas y múltiples formas de lucha, sería enfocar esta problemática desde un punto de vista de un marxismo auténtico y original. Desde fines de los 50 del siglo XX, la juventud desempeñó un papel crítico y de vanguardia revolucionaria. A nivel mundial, en todos los movimientos de liberación nacional, muy significativamente en la Revolución Cubana y de manera muy destacada en la siguiente década, el 68. Primeramente en los países industrializados y posteriormente en los muy recientes movimientos antisistémicos, las guerrillas centroamericanas, las intifadas. Hoy en día, la juventud es el principal componente de la base social de algunos grupos de resistencia islámica como Hamas. Pero esperar que la juventud sea siempre un personaje histórico de vanguardia revolucionaria
nos podría llevar a otro error en el análisis social. Habría que preguntarse de entrada cuál fue el origen cultural de estos grupos juveniles. Esta complejidad es lo que ha llevado a muchos científicos sociales a negar la lucha de clases. Bueno, en el mejor de los casos, a verla como algo existente ahí, sin relación con la realidad. Ha provocado una gran confusión y en muchos casos una terrible frustración. No podemos llegar con un breve formulario producto de una vulgar síntesis hecha a partir del estudio concreto de un determinado momento histórico y universalizarlo. Aplicar estas fórmulas a la sociedad contemporánea en México sería sin lugar a dudas un monumental error. La lucha de clases es, como hemos visto, un hecho histórico de gran trascendencia, pero sumamente complejo. Otros grandes intelectuales que nos son muy útiles en este análisis es Antonio Gramsci. Uno de los más comprometidos y brillantes estudiosos de la revolución, profundizó en el conocimiento del marxismo como vía para su acción revolucionaria. Encontramos en los textos gramscianos una extraordinaria riqueza de resultados. El que nos interesa particularmente para este análisis es el relativo a la relación de fuerzas. Y esta cuestión de la correlación de fuerzas en Gramsci es la lucha de clases. Hay que recordar que Gramsci estuvo preso cerca de 8 años en la cárcel, que tuvo que escribir de manera críptica, de manera así medio, digamos, oculta, ¿no? Por ejemplo, a Marx Engels llamaba a los hermanos, a la lucha de clases llamaba a la relación de fuerzas, ¿sí? Y él lo ve desde un punto de vista del marxismo mucho más rico. Es decir, no es esta cuestión economicista ni mucho menos. Entonces esta relación de fuerzas es muy interesante, como la plantea él, pero entendiendo como precisamente lucha de clases. Dice, el que nos interesa es la relación de fuerzas, para lo cual se basa este brillante teórico italiano en el estudio de la crítica de la economía política de Marx, que nos dice, ninguna formación social desaparece, en este caso el capitalismo desde luego, antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso la humanidad, los colectivos, la gente que lucha, etc., se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar. Pues bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos solo nacen cuando ya se dan o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización. Gramsci afirma que el papel que desempeña el entramado conjunto de los componentes objetivos y subjetivos. Aquí es un poquito la cuestión ahí más bien histórica, filosófica. Dice, en la relación de fuerza, mientras tanto es necesario distinguir diversos momentos o grados que en lo fundamental son los siguientes. Una relación de fuerzas estrechamente ligadas a la estructura objetiva, independiente de la voluntad de los hombres, que puede ser medida con los sistemas de las ciencias exactas o físicas. Sobre la base del grado de desarrollo de las fuerzas materiales de producción, se dan los grupos sociales, cada uno de los cuales representa una función y tiene una posición determinada en la misma producción. Un momento sucesivo es la relación de las fuerzas políticas, es decir, la valoración del grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diferentes grupos sociales. Este momento, a su vez, puede ser analizado y dividido en diferentes grados que corresponden a diferentes momentos de la conciencia política colectiva, tal como se manifestaron hasta ahora en la historia. El primero y más elemental es el económico corporativo. Un comerciante siente que debe ser solidario con otro comerciante, un fabricante con otro fabricante, etc. Pero el comerciante no se siente aún solidario con el fabricante. O sea, es sentida la unidad homogénea del grupo profesional y el deber de organizarla, pero no se siente aún en la unidad con el grupo social más vasto. Lo que pasa, por ejemplo, ayer, ¿no? Los chavitos del internet, etcétera, ¿no? Es decir, ¿por qué no amplían, ¿no? digamos, por sus demandas a, digamos, a detener, ¿no? Una terrible reforma, ¿no? Que, por ejemplo, va al monopolio, ¿no? Que atacaría los monopolios, ¿no? Tanto de Televisa como el duopolio, ¿no? Es decir, no es el internet y la libertad. Qué bueno, hay que luchar por eso. Pero es decir, es esto lo que nos está hablando Gramsci, ¿no? Es decir, se siente un comerciante identificado con otro comerciante, pero no con el fabricante. Entonces vamos a ver cómo va a ir pasando, ¿no? Es decir, cómo va superando, digamos, en ese sentido, ¿no? Cómo ampliando, pues, esta conciencia. Dice, un segundo momento es aquel donde se logra la conciencia de la solidaridad de intereses entre los miembros del grupo social, pero todavía en el campo meramente económico. Y en este momento se plantea la cuestión del Estado, pero solo en el terreno de lograr una igualdad político-jurídica con los grupos dominantes, ya que se reivindica el derecho a participar en la legislación y en la administración hasta modificarla, de reformarla, pero en las marcas fundamentales existentes. Es decir, ya pasamos, ¿no? a la ley, hay que reformarla, etcétera, pero estamos respetando todavía, ¿no? esa estructura, ¿no? actual, vigente, etcétera. Es
es decir, de clases sociales, de producción capitalista, de una forma de gobierno republicano, de tres poderes, etc. Dice, un tercer momento es aquel donde se logra la conciencia de los propios intereses corporativos en su desarrollo actual y futuro. Superan los límites de la corporación de un grupo puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. Esta es la fase más estrictamente política que señala el neto pasaje de estructura a la fase de las superestructuras complejas. Es la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en partido, se confrontan y entran en lucha hasta que una sola de ellas, o al menos una sola combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando además de la unidad de los fines económicos y políticos la unidad intelectual y moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha, no sobre un plano corporativo, sino sobre un plano universal, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos subordinados. El Estado es concebido como organismo propio de un grupo destinado a crear las condiciones favorables para la máxima expansión del mismo grupo. Pero este desarrollo y esta expansión son concebidos presentados como la fuerza motriz de una expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales. El tercer momento es el de la relación de las fuerzas militares, inmediatamente decisivo según las circunstancias. El desarrollo histórico oscila continuamente entre el primer y el tercer momento con la mediación del segundo, pero este no es un momento de carácter indistinto e identificable inmediatamente en forma esquemática. También en él se pueden distinguir dos grados, uno militar o en sentido estricto técnico-militar y otro que puede denominarse político-militar. En el curso del desarrollo histórico estos dos grados se presentan una gran variedad de combinaciones, muchísimas, pero al final un poquito es esto, es decir, ya el Estado va a utilizar la represión policíaca, militar, etcétera, abierta, franca, como está sucediendo ahora, ¿no? Por ejemplo, ayer los chavos que golpearon, etcétera, cuando definitivamente ya está tan deteriorado, tan desintegrado, que tiene que echar mano precisamente de este recurso. Entonces eso de alguna manera nos está hablando, ¿no?, del grado, ¿no?, de desarrollo, de desintegración, ¿no?, desmantelamiento, etcétera, al que ha llegado pues el Estado, en este caso el Estado mexicano. Dice, otra cuestión ligada a las presidencias es la de determinar si las crisis históricas fundamentales son provocadas inmediatamente por las crisis económicas. Mucha gente diría que sí. Se pueden excluir que las crisis económicas produzcan por sí mismas, acontecimientos fundamentales. Solo pueden crear un terreno más favorable a la difusión de ciertas maneras de pensar, de plantear y resolver las cuestiones que hacen a todo el desarrollo ulterior de la vida estatal. Es decir, hay una crisis económica y seguro entonces ya cayó el gobierno, ya vamos a que no es cierto, ¿no? Es histórico, por eso la historia es tan importante. En el 1929 una crisis verdaderamente extraordinaria, y sin embargo el capitalismo sigue, ¿no? Entonces viene Keynes, sigue la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Es un poco lo que plantea también Marx, es decir, no va a desaparecer hasta que no haya agotado todas sus posibilidades. En ese sentido es muy interesante, ¿no? Dice, resulta muy eleccionador que el conocimiento de la situación dentro de una determinada realidad sea la cuestión de cómo hay que establecer los diversos grados de relación de fuerzas, y eso corresponde al proceso de construcción del análisis. Eso ya es más teórico, ¿no? El cual no supone que el conocimiento está dado por la ideología, sino que es resultado de la articulación entre la investigación y la exposición. Sí, aquí la ideología en realidad no tiene muchísimo, nada o muy poco que ver. En segundo lugar, cabe señalar que el problema del estudio de las relaciones de fuerza se ubica en un marco general e histórico que va más allá de la actividad o voluntad específica de las fuerzas. Este problema se ubica en las relaciones entre estructura y superestructura determinada en una realidad. Ahora bien, de acuerdo a este enfoque, ¿qué análisis podemos hacer del tema que tratamos, las reformas estructurales que ha emprendido el Estado mexicano y la resistencia que han encontrado en diversos sectores de la clase no propietaria? Porque es muy interesante. Yo no creo que Escárraga, Slim, etcétera, esos son burgueses, estén en contra de, ¿verdad?, lo que se está sucediendo, ¿no? Al contrario, no son promotores. Pero si vemos a todos los grupos indígenas, vemos a los obreros, vemos a los estudiantes, es otra clase social, es definitivamente otra clase social. Dice, realizar una seria investigación histórica de la sociedad mexicana actual, no dar por, esto sería, es decir, desde el punto de vista, ¿no?, realizar una seria investigación histórica de la sociedad mexicana actual, no dar por sentado nada como verdad absoluta, pero utilizar los conocimientos producto de una rigurosa y actualizada investigación. Es necesario averiguar qué experiencias comunes, es un poquito lo de Thompson, han compartido los maestros, los estudiantes, el sector más vulnerable de la clase media,
En primer lugar, salta a la vista inmediatamente un hecho común a estos sectores populares, una enorme preocupación por su situación laboral, insegura, de bajos salarios y una constante pauperización. Recordemos lo que mencionamos antes, pero el manifiesto y Marx añade que las capas medias se vuelven revolucionarias cuando tienen ante sí la perspectiva de su tránsito inminente al proletariado. Muy importante conocer en qué grado de la relación de fuerza se encuentra el país actualmente. Gramsci enfatiza que hay que comenzar por las relaciones de fuerza internacionales para pasar a las relaciones objetivas sociales, o sea, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, a las relaciones de fuerza política y de partido, sistemas hegemónicos en el interior del Estado y a las relaciones políticas inmediatas, o sea, potencialmente militares. Podemos vislumbrar de manera muy general, por ejemplo, que la reforma educativa, que casi no tiene nada de educativa, es más bien laboral. Persigue, además de eliminar el sector magisterial más combativo, para aplicar una situación de trabajo con el nuevo personal que ya está aplicando en muchas esferas de trabajo, donde se han hecho a un lado muchas de las conquistas sobre salarios y prestaciones. Gran parte del magisterio percibe claramente un futuro próximo de inseguridad laboral, causa de sus protestas actuales. Además, el Estado podría moldear una futura mentalidad pasiva, poco o nada crítica, sumisa. Disminuir el presupuesto para educación es ganarlo para otros rubros donde el Estado percibe acertadamente que disminuirán los ingresos debido a la entrega de los energéticos a la burguesía extranjera y nacional. No es la entrega de energéticos, no es casual que se presenten simultáneamente una serie de reformas, no solo una. El hecho esencial es la entrega de energéticos. La economía del Estado mexicano, como es bien sabido, ha detenido en los últimos 30 años en gran parte de las exportaciones del petróleo, por lo menos en un 40%. Estas reformas procurarán subsanar esta enorme pérdida mediante la reforma llamada educativa, como señalé, la reforma hacendaria que afecta negativamente a toda la población de escasos recursos, pero principalmente, como apunté, a la clase media más pobre. Basta con revisar los productos que sufrieron un aumento con el IVA, artículos de uso predominantemente de este sector de la población, alimento para perros, etcétera, gasolina, es decir, pues son los, digamos, insumos, los artículos que le afectan directamente por su uso a la clase media, ¿no? Y a la clase media, o a las capas medias más bajas, que es la clase media, ¿no? Es muy pertinente preguntarnos, ¿a quién beneficiará la reforma energética? ¿Creeremos ingenuamente que a la mayoría de los mexicanos? Desde el punto de vista de quienes serán los beneficiarios, sin lugar a dudas, serán los dueños de los grandes consorcios petroleros y mineros. Y esto, en palabras así muy claras, es burguesía. Yo no puedo definir de otra manera. Si alguien me dice, ¿verdad?, vamos a llamarlos, ¿verdad?, inversionistas, bueno, eso es como hacer chaquetas mentales, ¿eh? Pero en fin, dice, no el pueblo considerado el amplio sector que con su trabajo y escasos ingresos, con su sempiterna angustia sobre su futuro, produce la riqueza que en su mayor parte está destinada a los dueños del capital. Es la constante del incremento del capital desde hace 400 años. Si esto no es una lucha de clases, que me expliquen de qué se trata. Gramsci encuentra que cuanto más, fíjense bien, que cuanto más subordinada, esto ya es texto de Gramsci, lo cito, cuanto más subordinada a las relaciones internacionales está la vida económica inmediata de una nación, tanto más un partido determinado representa esta situación y la explota para impedir el adelanto de los partidos adversarios. De esta serie de datos se puede llegar a la conclusión de que, con frecuencia, el llamado partido del extranjero no es precisamente aquel que es vulgarmente indicado como tal, sino el partido más nacionalista, que en realidad, más que representar a las fuerzas vitales del propio país, representa la subordinación y el sometimiento económico a las naciones o a un grupo de naciones hegemónicas. Termina la cita de Gramsci, yo les preguntaría, ¿se parece al PRI? Sí. Muy bien, jóvenes. Bueno, y esto Gramsci lo escribió hace 70 años y no conocía al PRI, se los aseguro, ¿eh? La lucha de clases, como señalamos, ha adoptado múltiples formas, desde el enfrentamiento violento hasta la resistencia callada y pasiva que espera el momento para hacerse visible. O sea, todos los movimientos jóvenes que han dado son lucha de clases, desde mi punto de vista. Dice, ya hay registros escritos por tratadistas de Roma en la antigüedad
que nos hablan de tortuguismo desde Roma, ¿no? Hace 2500 años, 2000 años. Tortuguismo, no era capitalismo, desde luego, tortuguismo, destrucción intencional de herramientas, hasta levantamientos como el de Espartaco. Es decir, la lucha de clase siempre ha adoptado muchísimas y múltiples formas en cualquier formación histórica. Dice, y así podemos continuar a lo largo de toda la historia, pero ¿qué formas han adoptado específicamente estos movimientos actuales en nuestro país? Por parte de la clase en el poder, va a terminar ya, muchachos. Una manera de atacar este movimiento es desprestigiándolo mediante el reiterado discurso de la ineficiencia pedagógica. La culpa del atraso es exclusiva de los maestros. Los medios controlados por los intereses de la burguesía se dedicaron a tratar se dedicaron a través de sus ideólogos, vean Loret de Mole, peores todavía, o como se llama Gramsci, de los intelectuales puros, a denostar a los maestros, acusarlos de violentos, poco preparados, flojos, irresponsables y que ganan altos salarios. Es importante considerar el poder que han tenido a lo largo de la historia estos intelectuales. Y hoy en día es mayor el poder de penetración que tiene la televisión en las capas medias y en algunos sectores populares. Bueno, es algo de todos los días, ¿no? Ahí, ¿no? Diría Thompson, ¿no? Antes que, ¿cómo se llama?, expropiar los medios de producción, había que expropiar los medios de comunicación. Podemos considerar como una guía importante las conclusiones a las que ha llegado Wallerstein al respecto, sobre todo porque sus investigaciones se refieren a nuestra época. Immanuel Wallerstein es uno de los teóricos que han estudiado con mayor profundidad, de manera sistemática y profesional, la actual situación mundial. Ha publicado una gran cantidad de artículos y varios libros al respecto, con el término movimientos antisistémicos en la década del 70. De tal manera, su obra se convirtió en un estudio obligatorio para entender la problemática contemporánea. Wallerstein asegura que todos los movimientos antisistémicos, es decir, toda la revolución social hasta el 68, se desarrollaron en dos fases. La primera, la lucha armada para conquistar el poder político, y la segunda, una vez conquistado el poder político, desde ahí realizar los cambios. Sin embargo, a partir de los movimientos del 68, este desarrollo fue universalmente cuestionado por su ineficacia, ya que ninguna revolución cumplió cabalmente con las expectativas que se habían formulado. A partir del 68 hubo un desencanto entre los sectores progresistas de la sociedad e inclusive una enorme frustración. Cito en extensión: sí, como he sostenido, el sistema mundo moderno se ha inmerso en una crisis estructural y hemos entrado en una era de transición, un periodo de bifurcación y caos. Entonces, es obvio que los problemas a los que se enfrentan los movimientos antisistémicos se plantean de un modo muy diferente a como se plantearon en el siglo XIX y en la mayor parte del siglo XX. La mencionada estrategia en dos fases ha perdido todo su interés. Es decir, primero luchamos, un partido fuerte, etcétera, conquistamos el poder político, y a partir del poder político hacemos la revolución, es decir, el cambio. Es en las dos fases, ¿no? Esto realmente ha demostrado su ineficacia. Esto es un hecho histórico, ¿no? La revolución cubana, la revolución rusa, la revolución francesa, etcétera, han conseguido, pero no cabalmente, ¿no?, los objetivos que se habían planteado. Entonces, bueno, ¿de qué se trata ahora, no? Es decir, ¿cuál sería, pues, digamos, de alguna manera la estrategia, no? Dice, cuando plantean paquetes, dice, la mencionada estrategia en dos fases ha perdido todo su interés, lo que explica la desazón experimentada por la mayoría de aquellos procedentes de las viejas organizaciones antisistémicas, lo que decía el profesor, ¿no?, los 40, 50, ¿no?, el martillo y la hoz, etcétera, ¿no? Dice, cuando plantean paquetes de objetivos políticos, sean a largo plazo o inmediatos. Los pocos que los plantean se enfrentan al escepticismo de sus potenciales seguidores, o peor aún, topan con su indiferencia, ¿no? Llega una persona, así como decía Carlos, les habla sobre esos objetivos, ¿no?, de la manera de hacerlos, no, está muy bien y hasta luego. Un periodo de transición como el actual presenta dos características que dominan la idea misma de una estrategia antisistémica. La primera es que quienes ocupan el poder van a dejar de intentar conservar el sistema existente, condenado como está a su destrucción. Van a procurar, no lo van a dejar, van a procurar, por el contrario, que la transición, ellos son conscientes, ¿no?, de que es una etapa, un periodo que está en transición. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Según Wallerstein, vea con la clase política, ¿no? Van a procurar, por el contrario, que la transición conduzca a la construcción de un nuevo sistema que replicará las peores características del actual, esto es, su jerarquía, sus privilegios, sus desigualdades. La segunda característica fundamental es que un periodo de transición sistémica, perdón, es un periodo de profunda incertidumbre en el que es imposible conocer cuál será el desenlace. La historia no está del lado de nadie. Ante tal panorama, Wallerstein sugiere que cualquier estrategia antisistémica debe incluir 4 componentes básicos. Los menciono y con ello termino, porque sería, pues, como una especie como de guía, o como quieran verlo ustedes, ¿no? Es decir, ¿qué se puede hacer, ¿no?, en este momento, en esta época, de manera muy general, desde luego.
Primero, un proceso de debate, pues decía de estos coloquios, se hacen que buenos, un proceso de debate constante y abierto sobre la transición y el resultado que deseamos alcanzar. Añadiría yo, el estudio rigurosamente histórico de nuestra sociedad. 2. Un movimiento antisistémico no puede descuidar la acción defensiva a corto plazo, incluida la acción electoral. Las poblaciones del mundo viven en el presente y sus necesidades inmediatas deben ser tenidas en cuenta. Todo movimiento que las descuide está condenado a perder el amplio apoyo pasivo que es esencial para su éxito a largo plazo. Entonces, no, vamos a votar por, no voy a decir por qué no. Van a decir ustedes que van a hacer propaganda, ¿no? Pero por ejemplo en las elecciones, bueno, pues es muy importante, ¿no? Que aquellos programas, candidatos, etcétera, ¿no? Que demuestren ser más progresistas, pues hay que luchar porque ganen ellos, ¿no? Digamos, por ejemplo, entre otras cosas, a defender lo que se estaba defendiendo ayer, etcétera, es decir, a eso se refiere, ¿no? Que está presente, pues, en todos estos casos. Dice, pero la razón y justificación de la acción defensiva no debe ser el ofrecer un remedio a las fallas del sistema, sino por el contrario, impedir que sus efectos negativos sean todavía peores en el corto plazo. Considero que en este componente es donde se inscriben la mayoría de las protestas y acciones de inconformidad provocadas por las reformas estructurales. De acuerdo al discurso de Wallerstein, este tipo de acciones es necesario que lograr un cambio social positivo mucho más amplio. 3. El establecimiento de objetivos profesionales de rango medio que parezcan moverse en la dirección adecuada. Sugeriría que uno de los más útiles es la tentativa hacia una desmercantilización selectiva, crear estructuras que operen en el mercado de objetivos en la prestación de un servicio y su supervivencia y no el beneficio, ¿no? Ahí ya sería muy interesante, ¿no? Conseguir crear, ¿no? Este tipo de estructuras, instituciones, etc. 4. Desarrollar el sentido sustantivo de nuestros objetivos a largo plazo, que han de ser lograr un mundo que sea relativamente democrático y relativamente igualitario. Digo relativamente porque eso es ser realista. Siempre habrá brechas, pero no existe ninguna razón para que sean tan amplias, incrustadas o hereditarias. Se trata de lo que una vez se denominaba socialismo o incluso comunismo, quizás sí, quizás no. Debemos dejar de dar por hecho que ya sabemos cómo será la sociedad mejor, no perfecta, que queremos construir. Podemos esperar que venga una revolución que nos lleve al comunismo dentro de 1, 2, 10 años. No tenemos esa certeza. Y terminaría retomando a Engels. La historia, al igual que el conocimiento, no pueden encontrar jamás su remate definitivo en un estado ideal perfecto de la humanidad. Una sociedad perfecta, un estado perfecto, son cosas que solo pueden existir aquí adentro, en la imaginación. Pues con esto terminaría y muchísimas gracias.